Todo pasa en 24 horas. Canal 24 Horas. Elecciones Estados Unidos. Harris versus Trump. ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos y de saludarlas aquí en Canal 24 Horas. Seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que está sucediendo en Estados Unidos en un día clave. Ha sido un proceso de voto anticipado, voto por correo, pero finalmente hoy, y a altas horas por lo que se espera, podría haber definición, más que podría, debe haber definición de quién será el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Valentina Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás Vial? Sí, estamos iniciando una transmisión especial pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos imágenes, por supuesto, en directo de esta jornada de votaciones. Pero abordemos este proceso, miremos las perspectivas, cómo han sido los últimos días de campaña. Para eso ya nos acompaña en estudio el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, muchas gracias por estar con nosotros mientras revisamos estas imágenes en vivo de cómo los norteamericanos votan, no solo por presidente o presidenta, sino que también por parte del Congreso. Y referéndum también, que podemos ir comentándolo en algunos minutos más. Heraldo, un gusto y un placer tenerlo acá. Nicolás. Quiero hacer la pregunta quizás puede ser un poco cliché, pero ¿qué se juega el día de hoy en las elecciones en Estados Unidos? Bueno, esta es una elección histórica, porque por primera vez una mujer de color, de ascendencia jamaicana e india, compite por la presidencia frente a un expresidente, empresario inmobiliario, figura de la televisión y una persona además condenada por 34 delitos por un jurado de Nueva York y con causas pendientes a nivel federal y estadual. Entonces una elección verdaderamente inédita donde además Kamala Harris compite porque se retiró el presidente Joe Biden, que había ganado las primarias del Partido Demócrata. Claro. Después del desastroso Recordemos ese debate por hubo televisión con que marcó el punto de inflexión en lo que estamos el día de hoy. Claro, apareció como muy débil, muy frágil, y eso significó que los líderes del Partido Demócrata se movilizaron y como consecuencia se baja en favor de Kamala Harris. Pero además de eso, este proceso electoral ha tenido 2 intentos de asesinato del candidato republicano. Entonces es una elección verdaderamente muy extraordinaria y se juega, creo que, el futuro de la democracia en Estados Unidos, porque Trump viene con una postura radical, extremista, diciendo que hay que perseguir a los enemigos internos, que son más importantes que los enemigos externos, identificando a algunos políticos demócratas como los enemigos internos. Entonces hay una situación donde se juega la democracia, donde se juega la estabilidad a nivel internacional, porque las posturas de Trump particularmente en materia de comercio internacional, de establecer aranceles a las importaciones del orden del 20% paralela general, más 60% a las importaciones de China, y además se ha dicho que pueden ser 100 o 150%. Para México. Claro, eso significaría una guerra comercial y perjuicios muy significativos para Chile, que es una economía relativamente pequeña y abierta al mundo. Entonces, aquí se juega mucho y esto está siendo observado en todos los rincones del mundo y hay medios de comunicación en distintos lugares del mundo, rincones donde dicen debiéramos nosotros también votar. La revista The Economist, que es muy prestigiosa, ha dicho estamos con Kamala Harris, si pudiéramos votar estaríamos con Kamala Harris. Entonces, esta es una elección muy definitoria para el futuro de Estados Unidos, por cierto, y también para el sistema internacional, para el escenario internacional, donde ha habido en Estados Unidos una enorme polarización. Yo he estado viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, muchas veces. Estudié el pregrado en Estados Unidos, donde incluso conocí a mucha gente, lavé platos, manejé un camión. Entonces tuve mucho contacto con la gente. Después estudié, conocí a mi mujer, que por lo demás es norteamericana, del estado de Pensilvania, y luego volví a hacer mi doctorado, fui embajador con sede en Estados Unidos en 2 ocasiones, entonces he estado mucho tiempo y nunca he visto la polarización de ahora.
Siempre habían diferencias. Heraldo, de hecho, eso le quería preguntar. Usted nos contó que estuvo hace poco en Estados Unidos. Así es. Un par de meses, ¿Cómo sí. vio a la sociedad norteamericana en esta antesala de las elecciones que estamos terminando de vivir hoy, pensando en el voto anticipado que ya se desarrolla con Bueno, estuve semana? dos- Y en ese termómetro meses con respecto a la polarización, que nosotros lo comentamos acá, lo vemos a través de los medios de comunicación, ¿usted notaba que efectivamente es distinto el escenario a otros que le tocó vivir en Estados Unidos? Así es, mucho más polarización, donde, por ejemplo, un 60% o un poco más incluso de los votantes republicanos aún creen que la elección pasada fue robada, como dice Trump. Es decir, no aceptan que Joe Biden ganó la elección presidencial. Y eso expresa la polarización del país. Hablé con mucha gente, estuve 2 meses y medio en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tanto en Manhattan como fuera de Manhattan, y conversaba con mucha gente. Yo les decía, bueno, la economía de Estados Unidos va muy bien, la competitividad de Estados Unidos, la tasa de empleo ha mejorado, la inflación está declinando, y la respuesta que me daban era, sí, pero la cuenta de supermercados está muy alta, o los costos de la vivienda. Entonces hay una efectiva preocupación sobre la economía y el futuro de la economía, y también ha calado el tema de campaña de Trump, el caballo de batalla que es la inmigración irregular. Yo creo que eso, pese a las mentiras de que los inmigrantes se comen las mascotas de los vecinos, como ha dicho, pese a eso, algo queda y hay una Heraldo, preocupación perdón. sobre la inmigración. Claro, porque está la economía y otro tema clave en estas elecciones, sucedió en la anterior y la anterior a esa, digamos, es el tema frontera. Y en ese sentido, claro, está el discurso de Donald Trump, que de hecho hizo patente en su gobierno con respecto a esto del muro, pero también hay un punto bien relevante que se ha discutido en los debates, que es la posición y la función que tuvo Kamala Harris como vicepresidenta de Joe Biden, donde justamente uno de sus grandes temas fue el tema migratorio. ¿Cómo se evalúa pero- eso también en claro. términos de la posición que se tiene a nivel del estadounidense? Claro, pero es verdad, pero su responsabilidad no fue hacerse cargo de la frontera, sino que tener diálogo con países que eran origen de las olas migratorias. Ahora que le llevó particularmente al gobierno de Centroamérica. Biden, perdón, a restringir la política migratoria. Así es. Y de hecho, los ingresos ilegales han sido mucho más bajos que incluso durante el periodo en que Trump fue presidente. Entonces, pero ese ha sido un tema. Ahora, otro tema importante que favorece a Kamala Harris es que se haya rescindido un fallo de la Corte Suprema, Roe versus Wade, que permitía el derecho al aborto. Y eso ha movilizado a las mujeres en Estados Unidos. Trump ha hecho avances en el voto de la generación Z, hombres de la generación Z, y hombres latinos y afroamericanos. Ahí ha hecho avances, pero Kamala Harris ha hecho avances muy significativos en las mujeres blancas suburbanas, y probablemente el tema del derecho al aborto es uno de los más sensibles que la favorece de alguna manera. Pero este es un país muy polarizado, volviendo a eso, que tiene que ver con la educación como una clave. Estados Unidos hace algunas décadas optó por invertir en alta educación,